¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar de Von Braun, La cara oculta de la luna, por Nacho Wolf y Dani Peña. Este es un tomo publicado por Yermo Ediciones en España, que tiene una característica un poquito particular, que no es del mismo tamaño o dimensiones que el resto de los que tengo yo en mi colección actualmente. Para comparar un poco, tenemos este tomo americano de Punisher World Journal, y como pueden ver es un poquito más ancho y es un poquito más alto, pero no es una diferencia tan abismal como las ediciones de Yermo tradicionales, por así decirlo. Este es un cómic muy interesante. Solo vamos a hacer un poquito el lomo y la contraportada, en donde podemos ver que va a ser con temática de guerra, con temática nazi. Y es que Nacho Wolf nos va a contar, o nos va a relatar, mejor dicho, la historia de Von Braun desde su niñez, sus gustos, sus intereses, sus trabajos que van a rozar lo que es políticamente correcto, o mejor dicho, la ética humana, hasta llegar a la culmen de su vida, que va a ser trabajar para la NASA y ser el director encargado del Apolo 11, que fue el primer viaje tripulado que pudo regresar a la Tierra y a la Luna. Entonces, creo que no va a ser un personaje de mucho interés para la humanidad, por todos los matices y contrastes que va a tener en su vida, y donde pues vamos a ver que desde muy pequeño Von Braun tuvo un regalo, que fue un telescopio que le permitió empezar a imaginar y a soñar con los viajes espaciales. También en esta época empezó un poco el cine mudo y empezaron a salir libros de ciencia ficción, películas que transportaban o hacían imaginar a la gente con el viaje a la luna. Hay una película francesa en específico que es muy popular de ese entonces, no recuerdo el nombre exactamente ahorita, pero todo eso empezó a nutrir a nuestro pequeño Von Braun para lo que él quería hacer. Luego empezó a estudiar ingeniería, se empezó a meter en grupos de cohetes en Alemania, y aquí es donde vamos a tener la introducción de un personaje que va a ser importante en un principio, que es Himmler. Himmler, que es uno de los tres que pertenecen al primer grupo de confianza de Adolf Hitler, va a ser el que ve un potencial militar en el trabajo de Von Braun, que es ingeniería y misil balístico. Y sabemos que Alemania, para la Segunda Guerra Mundial, estaba adelantada en tecnología al resto del mundo, con los ataques con sus tanques pequeños, el famoso Blitzkrieg, también con su aeronáutica, y todo iba un paso adelante por el resto de los demás. Entonces Himmler convence a Hitler de que esto puede ser algo muy importante, ya que un misil puede destruir mucha más, puede cubrir mucha más cobertura de área de ataque. Y también Von Braun va a ser el primero, o el que se le va a denominar como que el primero en construir un misil balístico controlado, o teledirigido, perdón. Entonces vamos a ver cómo su ambición por poder contar con recursos para poder estudiar todo lo que él quiere va a hacer que incluso se una a la SS, que es uno de los grupos más radicales alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a ver también, como les digo, muchos eventos históricos que Wolf nos quiere contar, que sí pasaron en la vida real, como Operación Hydra, que es cuando los ingleses descubren un campo en Alemania que está construyendo cohetes, que es exactamente donde estaba Von Braun y su grupo de ingenieros, que luego va a ser trasladado a otro lugar, donde también pues va a seguir con la construcción de estos cohetes, que también van en cuenta regresiva, porque al final es algo que no está funcionando, que está pidiendo demasiados recursos, y que al final en la vida real también fue un proyecto que no tuvo ningún impacto real en la guerra, porque
Aquí tenemos la introducción de un grupo de prisioneros de guerra que no tuvieron impacto en la guerra porque al final muchos de estos cohetes eran no funcionales al 100%, gracias también a los valientes esclavos de guerra o judíos que intentaron orinarse en mecanismos importantes o arruinar o construir de manera defectuosa estos cohetes, por lo cual costó más vidas humanas para hacerlos que para destruir gente. Entonces, aquí, como les digo, vamos a tener el primer tramo que podría ser considerado ficción de esta historia, donde Nacho Wolf va a meternos unos personajes que van a ser pues relevantes en el desenlace de la historia y que va a darle una profundidad y una emoción a esta historia muchísimo mayor, que para mí esto va a ser lo más importante de la historia. Como les comentaba, Von Braun sigue haciendo sus cohetes y vamos a ver lo que les comentaba de que descubrían también de que estaban descubriendo que muchos de esos cohetes estaban defectuosos porque los mismos que los construían los estaban haciendo defectuosos adrede. Luego de que la guerra está a punto de culminar, Von Braun y sus científicos o ingenieros deciden que deben tomar una decisión: si unirse o venderse a la Unión Soviética de Joseph Stalin, o unirse y vender todo su conocimiento a los Estados Unidos de América, que va a ser una nación que está en crecimiento, que impulsa también todo a lo grande y que puede ser o puede verse beneficiada por toda esta ingeniería también. Aparte de que entra en conflicto con que la Unión Soviética sería la competencia directa. Entonces deciden venderse a Estados Unidos. Estados Unidos acepta, un poquito a regañadientes, más que nada por no perder contra los soviéticos. Y aquí pues vamos a empezar a tener la vida de estos nazis o alemanes en Estados Unidos, en donde inclusive Von Braun va a tener un programa en Disney que va a impulsar lo que es la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Vamos a tener que Von Braun va a buscar maneras de poder vender su proyecto y poco a poco va a ir calando en la sociedad que es importante hacer esto. El presidente Kennedy va a hacer un discurso muy impactante acerca de un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad también. Y todo eso que ya conocemos hoy en la actualidad se va a ir en esas páginas. Me gusta que Dani Peña en muchos casos utiliza fotografías prácticamente de los hechos reales, como por ejemplo cuando Von Braun es preguntado si puede hacer este panel de acá en específico. Pueden buscarlo, es una foto real, está calcada realmente, y él dice que sí. Y aquí es donde entran, como les comentaba, los problemas de la ética moral, de todo lo que hizo Von Braun en su pasado, ahora siendo un héroe para Estados Unidos, después de estar unido a la SS incluso, y donde él sabía qué tipo de personas trabajaban en las minas para poder hacer sus cohetes. No les quiero decir el desenlace, la verdad, porque no es lo más importante para mí, para la historia. Luego de esto, Von Braun muere en el 77 de un cáncer. Y aquí pues termina lo que sería la historia como tal. Sí les comento que tiene un mensaje muy importante y muy poderoso, ya llegando al final de la historia. Y que de ahí pues es una historia, como les digo, interesante, que nos va a relatar la vida de un personaje que pasó la historia de la humanidad, ya sea por sus buenas o malas acciones, pero que pasó. Luego Nacho Wolf nos va a dar mucha información adicional para que entendamos más cosas de lo que nos presentaba en la historia, datos históricos también. Y pues también hay documentales en YouTube de Von Braun
de las fuerzas nazis, de la SS, de Himmler, de los grupos de confianza de Hitler, etcétera, etcétera. Entonces, sin más, eso sería todo. Espero que les haya gustado, espero que le puedan dar alguna revisada a esta historia porque vale mucho la pena. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Saludos.